Vamos a recordar una parte del sistema nervioso, solo haciendo énfasis en la parte de la médula espinal. Ya recuerdan cómo está conformado, así como tenemos la columna vertebral que está formada por sus vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras, así similares conforman los segmentos medulares, que está formado por los pares de nervios raquídeos o espinales. Y de acá me interesa esto. Hasta, bueno, el, el haz anterior y el haz nervioso sensitivo o posterior. Me interesa porque esto lo van a volver a ver cuando lleven neurología y porque algunas patologías simplemente cuando vean si son de tipo motoras o sensitivas, se van a acordar en qué parte está la lesión. En este caso, si la parte anterior está relacionada a la parte motora, entonces cuando tengamos una falla en el haz anterior, se va a afectar la parte motora. Ejemplo en el polio, ¿no? Que se afecta, tienen dificultad para lo que vendría a ser caminar, entonces tienen una afección a nivel de esa asta. En el caso de, por ejemplo, la parte posterior, como dices, la parte sensitiva, si tenemos una persona con herpes zóster, tenemos una lesión sensitiva, ¿no? Entonces, ¿en qué parte es la que se afecta? La parte del haz nervioso sensitivo posterior. Y eso es, bueno, eso también es lo que se ve acá. Anterior motora, posterior sensitiva y la parte lateral es la parte autónoma que vamos a ver, ¿no? Recuerden la parte autónoma del sistema nervioso simpático, el parasimpático y el entérico. Um, un ratito, chicas. Ya, a ver, ahí está bien. Sustancia blanca va a estar, dijimos, está rodeando la sustancia gris, está conformado, disculpe, por axones mielinizados de neuronas sensitivas y motoras, al igual que acá. Ah, y acá también es simplemente recordar. Esto los menciono, hasta no he visto todavía uno en el que hayan preguntado, pero sí les va a ser bien útil, así que por eso lo menciono rápidamente, nada más. Cordones posteriores, dijimos parte sensitiva, en ejemplo, la sífilis también tiene la parte sensitiva. Hay alteración de la sensibilidad profunda, ataxia sensitiva, y si vimos el asta anterior, ya vimos que se afectaba la parte motora, ¿no? Ejemplo, poliomielitis o atrofia medular espinal. Este de acá me parece que sí lo vi. Órgano tendinoso de Golgi es como una regulación, ¿no? Si por un lado hay una contracción, permite que por el otro lado haya una relajación. Hace sinapsis y se inhibe y se relaja el músculo. Si se detecta que hay un cambio eh, a, a nivel del bíceps que indique la contracción a nivel del uso muscular, entonces, ¿qué hace el órgano tendinoso de Golgi? Inhibe, no puede estar, o sea, estos no pueden estar contraídos. Si uno se contrae, permite que el otro también pueda estar relajado. En el caso, algo similar es la función de la célula de Raynaud. Disculpe. Inhibe las motoneuronas y regula la excitabilidad. Como dice, no puede haber a nivel de las neuronas hay una contracción como hay una inhibición. No puede estar constantemente contraídas, sino que también tiene que haber una relajación de las mismas. En caso, la toxina tetánica ataca a las células de Raynaud y hace que haya eso, ¿no? Inhiba esta parte de las motoneuronas y genera este tipo de parálisis. El cerebelo de acá, creo que me interesaría que acuerden las funciones relacionadas al equilibrio. No creo que venga esta parte porque ya va más para la parte de anatomía, pero al menos las funciones. Si les preguntan que hay una alteración en el equilibrio o que hay una alteración en el tono muscular o en la precisión de movimientos, es algo relacionado al cerebelo. Este anatómicamente está formado, ¿no? Aparte, por debajo de la tienda del cerebelo, pues eso se conoce como una región infratentorial. Por arriba de la región que conforma el cerebro se denomina la parte supratentorial. Esto me parece que han cambiado un poquito las preguntas y las diapositivas, pero hubo un banco en el que preguntaban por lesiones y como no sé si es que vayan a volver a repetir o no, mejor lo pongo. Lesiones cuando hay en el lobo pálido, estos son patologías que afectan a los ganglios basales, producen atetosis. Creo que justo por este lo preguntaron, movimientos de contorsión. En el caso cuando hay una lesión de subtálamo, genera hemivalismo, así movimientos de agitación súbitos. Cuando hay una lesión de putamen, está relacionada a la Corea de Huntington y que son así como movimientos de lanzamiento que no pueden controlar. Las lesiones de la sustancia negra está relacionada a la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza no por rigidez dentada, asinesia o disminución de la fuerza, la movilidad y los temblores. La vía nerviosa del
Este de acá, por ejemplo, creo que no lo he visto, pero por si acaso. Relacionado al núcleo caudado, planificación cognitiva, patrones secuenciales de escape. Hay otras preguntas que sí les he puesto. Esto de acá sí me interesa que se acuerden. Sé que parece básico, sé que lo han visto seguro muchas veces, pero todavía seguro también les puse unas preguntas, y, porque también vino anteriormente, y no solo en ese curso, sino que esto sí lo van a ver. Lo van a volver a ver en farmacología, lo van a volver a ver en terapéutica. Así que, recordando entonces las funciones del parasimpático, miosis, ¿no? Contracción de las pupilas. Simpático, dilatación de las pupilas o midriasis. En el simpático hay una inhibición de la salivación, puede causar serotopenia o boca seca. En el caso del parasimpático estimula la salivación, contrae las vías aéreas, ralentiza las pulsaciones, estimula la actividad del estómago, inhibe la secreción. A ver, y este de acá, justo preguntaron por este, ¿no? Una de las funciones del parasimpático contrae la vejiga, no la relaja. El que la relaja sería en el caso del simpático, pero sí estimula la actividad del estómago. Esto de acá, una revisadita extra porque puede venir. Este de acá también vino a nivel básico. Recordemos, dijimos que teníamos nuestra parte autonómica formada. Tenemos simpático, parasimpático. Tenemos algunos neurotransmisores y el principal del parasimpático, acetilcolina. También seguro ya lo vieron también ahí, acetilcolina. Y en acetilcolina tenemos los receptores nicotínicos y muscarínicos, mientras que en el sistema simpático tenemos el sistema noradrenérgico, con sus receptores alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico y los dopaminérgicos también, pero más en énfasis en el alfa y en el beta. Del alfa, recordar, alfa 1 genera la vasoconstricción, alfa 2 un poco más vasodilatación, igualito beta 1 vasoconstricción, beta 2 vasodilatación. Pero quiero que recuerden eso, simpático, noradrenal, alfa, beta. Cuando piensen en parasimpático, piensen en acetilcolina y que este puede estar relacionado a los receptores nicotínicos o a los muscarínicos. Los muscarínicos tienen de M1 a M5, siendo M1, M3, M5 los excitatorios y M2, M4 los inhibitorios. Acá está, justo. Receptores muscarínicos y el simpático, sus receptores adrenérgicos alfa y beta. Por ahí le mencionan una pregunta, ¿no? Acerca de menciona acerca del sistema nervioso parasimpático y qué tipo de fibra, ¿no? Y acá estamos en unas fibras preganglionares y el preganglionar está relacionado a la parte nicotínico. Entonces, justamente por eso, ¿no? Relacionamos los receptores de acetilcolina ya en el parasimpático, en las fibras preganglionares, relacionamos al receptor nicotínico. Y fueran por eso que no es el muscarínico, ¿no? Porque se está más relacionado a la parte postganglionar. Ya. Y esta parte es interesante, porque como dijimos acá, el beta 2 genera una vasodilatación. Entonces, hay algunos fármacos, por ejemplo, el propanolol, seguro lo han escuchado, que justo es un beta bloqueador no selectivo, entonces que puede actuar tanto a estos niveles los niveles adrenérgicos y bloquear también al beta 2. Y si bloquean al beta 2, inhiben una vasodilatación o, en este caso, una broncodilatación, y al inhibir esta broncodilatación hacen que genere más síntomas en el paciente asmático. Por eso dice que en ellos no se recomienda el propanolol. Pero no es que no pueden tomar ningún beta bloqueador, pero en ese caso este de acá es no selectivo, entonces eh, mm, inhibe también esta actividad del beta 2. Por eso. Acá está lo mismo. Preganglionar, tenemos nuestro receptor a nivel parasimpático, la acetilcolina, con su receptor nicotínico. Y a nivel de la fibra postganglionar va a actuar la parte del muscarínico. A nivel simpático tenemos el sistema noradrenérgico. Acá están, alfa y beta noradrenérgico. Su neurotransmisor, la adrenalina y la noradrenalina, mientras que en el parasimpático, la acetilcolina. Sistema nervioso entérico formado por el plexo de... acá se han duplicado. Es plexo de Auerbach y plexo de Meissner. Uno relacionado justamente por acá. Plexo submucoso de Meissner entre la mucosa y la capa muscular, pues en la submucosa casi,
a la absorción de nutrientes, y el plexo mientérico de Auerbach está entre estas dos. La capa muscular longitudinal o que le denomina también circular interna y longitudinal externa, que permite la motilidad y relacionado al peristaltismo. Acá estaría el Meissner. Fisiología del sueño. De esta solamente vi una pregunta. Hablaban justo por el sueño no more. Mencionaban una de estas dos etapas. Tenemos que el sueño no more o no movimientos oculares rápidos se subdivide, ¿no? Etapa 1 y 2, sueño superficial, y 3 y 4 o sueño profundo. Y el sueño more de los movimientos oculares rápidos relacionado al sueño paradójico. En esa pregunta era por el estadio 2 del sueño, que también acá la he puesto. Es el estado en el estadio 1 es el estadio de transición entre sueño y vigilia. Hay una capacidad de responder a estímulos sensoriales disminuida, microsueños. La actividad cerebral comienza a ralentizarse. Es como dice justamente una parte inicial, todavía no está un sueño. ¿Qué ocurre en el sueño, en el estadio 2? La actividad sigue descendiendo, se anuncia el trazado en el electrocardiograma, y este de acá justo mencionaban presencia de complejos K y el uso del sueño, justamente con esas mismas palabras. Por eso que, por si acaso, le he vuelto a colocar. En el estadio 3 y 4 es conocido como el sueño de ondas lentas, es una de las etapas más profundas del sueño no more que vimos, ¿no? Hasta acá era superficial y hasta acá consideraban como si fuera un poco más profundo. Durante esta fase ya es más difícil de despertar a alguien. Sueño humor de movimientos oculares rápidos, sueño paradojal. Hay una actividad rápida de alta frecuencia, como dice, hay fenómenos tónicos persistentes y fásicos o episódicos. De acá, el umbral para despertar es más alto, y son esos sueños que padece como dice, esos sueños vívidos que parece como si uno los estuviera presenciando en la vida real. Ya, acá vinimos. Cada módulo que vamos revisando, disculpen que lo haga rápido, tampoco quería que se vayan a aburrir por la cantidad de tiempo. Y como tenemos varios temas y también varias preguntitas, entonces vamos. Pero cada módulo que terminemos van a ser las preguntas, como para ir acordándose de lo que acabamos de revisar. Receptor postsináptico primario parasimpático preganglionar. ¿Cuál de estos dijimos que sería? ¿Qué receptor? Chicas, participen para no sentir que estoy sola. Nicotínico. ¿Nicotínico? Sí, muy bien. Dijimos que entonces a nivel parasimpático hasta ahí teníamos que su neurotransmisor era la acetilcolina. Y hasta ahí teníamos la parte nicotínico y muscarínico. Nos dice preganglionar, entonces nos vamos hacia nicotínico. A ver, es un neurotransmisor primario de justo lo que acabo de mencionar. Fibras parasimpáticas ya preganglionares. Acá ya no nos menciona nicotínico ni muscarínico, pero nos menciona que es parasimpático. Entonces, ¿cuál sería? ¿Acetilcolina? Sí, muy bien. Y de ahí parte de los receptores. No pensamos en adrenalina ni en noradrenalina porque eso ya va para el lado simpático. No forma parte de la inervación parasimpática. ¿Cuál sería? No forma. ¿Relaja la vejiga? Recuerden. Sí, muy bien, porque justo acá lo que acabamos de ver. Ay, sí, justo acá lo que acabamos de ver, dijimos que el parasimpático contraía la vejiga y era el simpático el que se encargaba de relajar. Por eso digo que aunque esto tal vez parezca un poco así como, sí, una revisadita extra, porque así como de repente ya no preguntan por contraer vejiga, pero de repente preguntan por contraer vías aéreas o por estimular la actividad del estómago, entonces, por si acaso. Ya. Se caracteriza por la presencia de los complejos K y uso del sueño. ¿Qué estadio del sueño representaba? Este de acá creo que sí quedó claro, ¿no? Justo lo mencionamos en la diapositiva. Sí. Y entonces ahora vamos a revisar la parte cardiovascular, inotropismo, contractibilidad, ¿no? O sea, la propiedad que va a tener el músculo de poder contraerse. Este inotropismo puede ser positivo cuando aumenta la contractibilidad del corazón o negativo cuando disminuye la contractibilidad del corazón. La ley de Frank Starling que nos dice que es la capacidad intrínseca del corazón
Esto parece un poco aburrido de aprender la ley, pero como había una pregunta que sí hicieron énfasis tal cual a la ley, a esta ley de Frank Starling, por eso que la pongo. Capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a los volúmenes de sangre que fluyen. Es decir, cuanto más se distiende el miocardio durante el llenado, mayor será su fuerza de contracción y mayor la sangre volumen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto. Uy, disculpe. Que a mayor llenado va a haber mayor contracción. Cuanto más sangre venga y llene más el corazón, este va a contraerse más. Gasto cardíaco tiene esta fórmula. Frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o el volumen de eyección. ¿Y qué nos quiere decir? Que es el volumen de sangre que expulsa cada ventrículo en un minuto. La frecuencia cardíaca está dada más o menos de 60 a 100, 60 menos de 60 una bradicardia y más de 100 una taquicardia. Y esto es un patrón que lo vamos a ver también en unas diapositivas más adelante, electrocardiograma, pero ya aprovechando que justo estoy viendo acá, cómo calculan el número de la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma, dividiendo 1500 entre el número de cuadraditos chiquitos o 300, que me parece más fácil, entre el número de cuadraditos grandes que ven. Cuentan el número de cuadraditos grandes, dividen entre 100 y más o menos ahí les sale la frecuencia cardíaca. Y que cuando es una bradicardia también entre un complejo QRS y otro complejo QRS va a estar más separado, mientras que en una taquicardia estos van a estar más juntos. Ya. Volumen sistólico es el volumen de eyección, la cantidad de sangre que va a expulsar el ventrículo en cada latido, y este va a estar dado por la precarga o el llenado ventricular, la contractibilidad o el inotropismo y la resistencia vascular periférica o la poscarga. ¿Cómo calculamos el gasto cardíaco? Siempre han escuchado los 5 litros, ¿no? Entonces, tenemos que el volumen de eyección, que aproximadamente va a ser de 70 mililitros por sobre latido, y la frecuencia cardíaca que también tiene un promedio, ¿no? De 70. Entonces esto nos da casi más o menos 4.900 mililitros por minuto, y eso nos equivale aproximadamente a los 5 litros. El potencial de reposo, acuérdense de dos términos: despolarización, hiperpolarización o repolarización. Cuando una célula no está estimulada, está en un potencial de reposo que es de menos 90. Por si acaso recuérdense ese valor. Entonces, para que cuando hay una corriente, algo que estimula a la célula, entonces la célula se despolariza y de lo que está negativo se va haciendo más positivo, se va acercando al cero. Entonces, ese cambio genera una despolarización. De lo que está así, se despolariza. Y una vez que se ha despolarizado, después tiene que devolverse al potencial de reposo, ¿no? Entonces ocurre una hiperpolarización o una repolarización, en el cual el potencial de nuevo se tiene que hacer negativo. Este es el potencial de reposo, vimos que estaba en menos 90 en reposo, entonces entras en la despolarización, entra sodio cambia entonces el voltaje. De lo que estaba más negativo se va a hacer más positivo con las cargas del sodio. Y una vez que ya se despolarizó, tiene que volverse a ser negativo. Entonces sale el potasio con sus cargas. Sale el potasio para hacerse de nuevo más negativo. Y esto también lo vemos acá. Tenemos de acá lo que he visto que han preguntado a veces es por o preguntaban por la fase, o preguntaban la despolarización, quién la causaba. En este caso ya vemos que el sodio. Y la repolarización la vemos que está dada, ¿no?, por el potasio. Y cuando hablamos de la fase de meseta, lo vemos relacionado a la entrada de calcio. Entonces, en la fase 0 hay una rápida despolarización desde menos 90 hasta aproximadamente más 25. A partir de ahí puede despolarizarse. Si fuera menos de este voltaje, podría ser que no ocurre este. Es una repolarización temprana, la fase 1. Sale el potasio y el voltaje de lo que estaba en menos 25 se va acercando al 0. La fase 2 es una fase de meseta, no hay un cambio ahí, se mantiene y ingresa calcio. La fase 3, como dices, corta, corresponde a la salida de potasio, ahora va a hacerse de nuevo más negativo. Y la fase 4 regresa de nuevo su valor a menos 90. Completa eso la fase de la repolarización. Periodo refractario es como un periodo de descanso, un periodo en el cual no hay otro potencial de acción, y este puede ser de tipo absoluto o relativo. Absoluto es cuando no importa. Dijimos que para que ocurra tenía a un aproximado de menos 25.
pero en un absoluto, no importa qué tan fuerte sea el estímulo, no va a generar un segundo potencial de acción. En el relativo, sí, ¿no? Puede que ocurra un estímulo mayor de lo normal y ya, se vuelva a generar un potencial de acción. Esto también, ojito, porque creo que preguntaron, sí, por ahí también creo que les puse una preguntita por el relativo. El ciclo cardíaco, mira, ¿qué va a ocurrir? Hay dos cositas que quería que recuerden. El sístole relacionado a contracción y diástole a relajación. La manera en la que ocurre, empezamos con la diástole. Diástole, entonces los ventrículos todavía están relajados. ¿Por qué? O también como la llamamos, fase de llenado ventricular. Tenemos que la sangre ya desoxigenada ingresa por las aurículas, entonces de las aurículas pasa hacia los ventrículos, ¿no? Es una fase tardía de la diástole o de llenado ventricular. Entonces, para que la sangre pueda pasar de aurícula a ventrículo, estas válvulas auriculoventriculares se van a abrir. Se abren las válvulas auriculoventriculares e ingresa la sangre. Dura aproximadamente 0.5 segundos. Ahora, ¿qué va a pasar? La sangre ya está en los ventrículos. Entonces, para que la sangre no se regrese a las aurículas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar estas válvulas auriculoventriculares. Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y este cierre de las válvulas auriculoventriculares conforma el primer ruido cardíaco. Ahí es como lo reconoce. Primer ruido cardíaco, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, lo repito. Y esa fase es la fase de contracción isovolumétrica, ¿no? Los ventrículos se contraen para aumentar la presión a este nivel y que después pueda ser eyectada la sangre, pero no expulsan todavía la sangre, simplemente hay una contracción previa de los ventrículos. La presión va a aumentar para que pueda superar a la de estas, para que pueda superar la de las arterias aorta y pulmonar y la sangre pueda salir, pero todavía, como repito, todavía no sale. Dura 0.1 segundos. Y ahora sí, fase de eyección, la sangre sale, ¿no? La presión de los ventrículos fue mayor que aquí, entonces, pues un gradiente de presión de un lugar de mayor concentración se va hacia un lugar de menor concentración, ¿no? Entonces, la sangre sale. Se abren las válvulas para que pueda salir. Acá tenemos dos valvulitas, ¿no? Sismoidea pulmonar y sismoidea aórtica. Entonces, estas válvulas se abren y la sangre sale. Tiene una duración aproximada de 0.2 segundos y la fase de eyección, ese justo que vimos ahí en la fórmula cuando sacábamos del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca por volumen de eyección, ahí está, ¿no? El volumen de eyección que sale de los ventrículos, que aproximadamente es de 70 mililitros. Ahora, la sangre ya salió de los ventrículos ya se quedaron vacíos, sin sangre. Entonces, para que la sangre no se regrese a los ventrículos y pueda irse, en este caso, de la pulmonar hacia los pulmones, oxigenarse y de la aorta distribuirse hacia el cuerpo, estas válvulas sigmoidea pulmonar y sigmoidea aórtica tienen que cerrarse. Cierre de las válvulas sigmoideas. Entonces se cierran las válvulas sigmoideas y se produce el segundo ruido cardíaco, para que la sangre no pueda regresar hacia los ventrículos. Y paralelo a esto, mientras la sangre todavía no regresa de este lado, entonces de nuevo vuelve a haber este llenado, el ventrículo se va a relajar, por eso que se dice relajación isovolumétrica, y de nuevo comienza el llenado auricular, o la fase diastólica. Espero que hasta ahí se haya comprendido, porque como habrán visto seguro en algunos banquitos hay varias preguntitas de esto. Y es bonito, así que de todas maneras, si es que no se ha comprendido, luego lo vuelvo a explicar, pero espero que sí. La presión arterial es muy bonito, hay varias cosas que hablar de esto, pero ahorita no se preocupen mucho porque no les van a preguntar tanto, tan detallado. Recuerden que para el cálculo, la presión arterial va a ser el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Un valor promedio que la presión debe ser menos de 120/80, ¿no? Cuando tenemos una hipertensión de grado 1 es cuando tenemos una sistólica en 140 y una diastólica, una sistólica en 140 y una diastólica en 90. Para medir la presión, estos valores, como dicen, el valor no debe ser único, ¿no? No basta que solamente haya una sola medición para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial. Se dice que deben ser entre 2 a 3, ¿no? 2 a veces cuando el paciente lo mide en su casa y a veces hasta 3 en el consultorio, y de esos dos últimos valores sacan el promedio y ahí se ve si realmente la persona tiene hipertensión arterial.
La manera en la que debe ser tomada, ya saben, ¿no? Con su tensiómetro. Acá tenemos, en este caso, los automáticos, los sistemas. Tiene la persona que está relajada, con el brazo extendido, no tiene que haber hecho ejercicio, no tiene que haber tomado café, no tiene que haber tenido alguna actividad que vaya a hacer que cambien los niveles de los valores de la presión. Hay un término que seguro lo han escuchado, hipertensión de bata blanca, que se refiere a que aparentemente el paciente podría decirse como una pseudohipertensión, porque el paciente no es que sea, cuando va al consultorio sale con una presión elevada, que podría ser pensar que es hipertenso, pero en su casa no, los valores no están alterados, los valores están normal. Hipertensión de bata blanca. Y hay otro término que se utiliza, la enmascarada, que justo lo mencionan en terapéutica también, que es cuando es lo contrario de la bata blanca, que en la casa sí está elevado, pero cuando va al centro de salud, cuando va donde el médico, la enfermera, ahí la presión está normal. Los medicamentos para controlar la presión arterial, los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, los, los ARA2, los bloqueadores de antagonistas del sistema de renina angiotensina, y tenemos los diuréticos y los beta bloqueadores, que también, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Esto más adelante lo van a ver a detalle. Ahorita me gustaría poder hablar un poco de esto, pero creo que por el tiempo, ahorita no lo voy a poder hacer. Pero ya si en algún momento me da el tiempo, nos hacemos un espacio y les puedo comentar un poquito más. A ver, regulación de la presión arterial. ¿Cómo se regula? Tenemos una regulación nerviosa y sensada por los vasoreceptores. Estos detectan cambios en la presión. Entonces, ven que la presión está baja, ¿qué hace? Se activa el simpático. Ya vimos cuál era una de las funciones del simpático, ¿no? Aumentar la contractibilidad, aumentaba la frecuencia cardíaca, aumenta la vasoconstricción y por tanto aumenta la presión. ¿Qué ocurre cuando la presión está aumentada? Aumenta la vasodilatación, o sea, los vasos sanguíneos, como dice su nombre, se dilatan, podría decirse que se anchan o se expanden para que la sangre pueda pasar más libremente. Entonces esto disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción y disminuye la presión. Otro mecanismo de regulación hormonal, tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Justo lo que vimos, ¿no? Y justo vimos que estaba formado del sistema simpático, ¿no? Con sus receptores adrenérgicos. Estos provocan un aumento de la presión arterial, ya que van a aumentar la frecuencia cardíaca y provocan una vasoconstricción. Tenemos otro que es la angiotensina 2 y la hormona antidiurética. Estos también van a aumentar la presión arterial, ya que van a provocar vasoconstricción. Una de las funciones de la angiotensina 2, vasoconstricción. Y cuando lean la palabra vasoconstricción, aumento de presión. La hormona antidiurética, como su nombre lo dice, evita la diuresis, evita la pérdida de líquido urinario. Entonces, ese líquido se acumula. Y cuando hay un aumento de volumen, también genera un aumento del gasto cardíaco y también genera un aumento de la presión. Aldosterona, ¿qué hace? Reabsorción de sodio y agua. Entonces también termina aumentando el volumen sanguíneo y por ende también termina aumentando la presión. Este acá es el único que no, que disminuye la presión. El péptido natriurético auricular provoca una vasodilatación. Y así como dijimos, vasoconstricción, aumento de presión, vasodilatación, lo contrario. Dilata los vasos sanguíneos, disminuye la presión. Y esto es lo que acabamos de ver. Estimula el sistema nervioso simpático, aumenta la producción de renina, angiotensina y aumenta la vasoconstricción y aumenta la presión. La regulación hormonal, la angiotensina 2 promueve también acá está, ¿no? Una de las funciones de la angiotensina 2 aumenta la presión arterial, promueve la retención de sal y agua, aumenta la bulimia y aumenta la presión. En la circulación sanguínea, ¿cómo es? Cerrada, completa y doble. ¿Por qué cerrada? Porque la sangre, tenemos a los capilares, ¿no? Podría decirse que lo que conecta también es un sistema en el cual los vasos sanguíneos las arterias van a comunicarse a las venas a través de los capilares. No hay ese espacio, sino que siempre están conectadas, unidas mediante estos capilares. Es completa porque no se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial. La sangre venosa se va a oxigenarse a los pulmones y la sangre arterial es la que llega para todo el sistema oxigenado. Es doble porque vamos a ver que tiene dos circuitos, ¿no? La circulación mayor que involucra
la sangre oxigenada pase a todo el organismo, mientras que la ENA menor es el proceso en el cual la sangre desoxigenada va hacia los pulmones para oxigenarse. Y que justo lo tenemos acá. Ya. Circulación mayor, o también denominada sistémica, tenemos que inicia en el ventrículo izquierdo. La sangre que ya está oxigenada previamente ingresa, pasa a aurícula izquierda, se abre la válvula si se abre la válvula, en este caso mitral, que también es una válvula auriculoventricular, se abre la válvula mitral, ingresa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, se abre la válvula sigmoidea aórtica y la sangre pasa, ¿no? Pasa por la aorta y la aorta se encarga de distribuirla a todo el organismo. Entonces, una vez que ya la ha distribuido y la sangre desoxigenada, ¿por dónde ingresa? Por acá, ¿no? Por las venas cavas y se dirige hacia la aurícula derecha. Entonces, ahí es donde termina la circulación mayor. Termina en la aurícula derecha y ahí inicia la circulación menor. La circulación menor inicia acá. Tenemos que de la aurícula derecha la sangre desoxigenada pasa al ventrículo derecho por medio de la apertura de esta válvula tricúspide. En el ventrículo derecho, la sangre desoxigenada tiene que ir, como su nombre, valga la redundancia, oxigenarse. Entonces, ¿dónde ocurre este proceso que vimos ya de oxigenación, de intercambio gaseoso? En los pulmones. Se abre la válvula sigmoidea pulmonar, la sangre pasa por el tronco arterial pulmonar, se dirige hacia los pulmones, se oxigena la sangre y de esta sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares. Y ya vimos qué es lo que ocurre. Sistema eléctrico del corazón, de acá me interesa que se acuerden el nódulo sinoatrial o sinoauricular y el nódulo auriculoventricular, porque por estas dos preguntaron, ¿no? ¿Cuál es el marcapaso considerado el marcapaso cardíaco donde inicia la contracción? Nódulo sinoauricular, ¿dónde está ubicado? A nivel de la aurícula derecha. De ahí, ¿quién es el que le sigue? Podría decirse marcapaso accesorio o el segundo, el nódulo auriculoventricular, ¿no? Del nódulo auricular pasa el nódulo auriculoventricular, se llama así porque su nombre, ¿no? Acá tenemos las aurículas, acá tenemos el ventrículo, y entre estas dos está este nódulo. Como que retarda el paso de la contracción desde las aurículas hacia el ventrículo. Luego esto va por las fibras de Purkinje, se divide, ¿no? En su rama derecha, en su rama izquierda, y permite que se contraiga el corazón, o que envíe esa señal eléctrica. Acá está el papel del electrocardiograma. Esto lo van a aprender muy bien en medicina 1, en medicina 2. Bueno, no les van a preguntar cuánto mide esto. Les he puesto porque va a ser útil que en su momento lo aprendan y ya si es que ahora les da un tiempito de darle una revisada o de acordarse. Y sí, también es importante porque tienen que saber, por ejemplo, de acá, el intervalo, como dice acá, PR tiene que ser de 0,10 a 0,20. El segmento PR de 0,12 a 0,20, si no me equivoco. Entonces, y no puede ser muy prolongado, porque si fuera muy prolongado, por ejemplo, esta onda P es una despolarización de las aurículas. Despolarización auricular. Este complejo QRS es la despolarización ventricular. Entonces, si este segmento PR estuviera muy prolongado, ¿qué quiere decir? Que hay como que un bloqueo, ¿no? Hay algo que no permite, por eso que le dicen bloqueo de primer, segundo grado, porque hay algo que no permite que la sangre o que pase adecuadamente de la aurícula al ventrículo. Entonces, si esto está muy prolongado o corto, por eso es importante. Y se ve eso de acuerdo a cuántos centímetros van midiendo. Pero este de acá creo que también vi una pregunta y también la puse. Tenemos que el electrocardiograma hay 12 derivaciones, pero acá vamos a mencionar estas tres. Derivada 1, derivada 2 y derivada 3. Derivada 1, brazo derecho a brazo izquierdo. Derivada 2, de brazo derecho a pierna izquierda. Y la derivada 3 va del brazo izquierdo hacia la pierna izquierda. En ese sentido, porque justo creo que preguntaron cuál no era y ahí seguro cuando vuelvan a ver la pregunta se van a dar cuenta cuál no era. Pero de eso, ahorita no se compliquen mucho la vida con este triángulo, pero acuérdense menos el sentido en el que van las derivadas. La derivada 1, ¿de dónde a dónde va? Brazo derecho, brazo izquierdo,
derivada 2, brazo derecho a pierna izquierda, la derivada 3 de brazo izquierdo a pierna izquierda. Esto de acá me interesa porque lo vi en una pregunta y me interesa porque les va a servir bastante justamente cuando quieran interpretar un electrocardiograma, les pregunten, ¿el ritmo es sinusal o no es sinusal? ¿Qué quiere decir que es sinusal? Esto de acá principal, que la onda P precede al complejo QRS de forma regular. Dijimos en la imagen, veíamos onda P, luego veíamos el complejo QRS, ¿no? Disculpen que se vea tan feo, pero más o menos se entiende la idea. La onda P tiene que preceder al complejo QRS y siempre tiene que estar esta onda P presente porque indica la despolarización de las aurículas. Esta onda P va a ser positiva en las derivadas 1, derivada 2 y ABF, y en esta derivada la onda P, disculpen, las ondas van a ser negativas en ABR. Y que los intervalos RR, o sea, de este QRS, acá tenemos otro, sea regular. Que la misma cantidad de, pues sí decirlo, acá hay, no sé, 4 cuadraditos, acá también haya unos 4 cuadraditos, que sea regular. Y la morfología de la onda P en la misma dirección. Pero sobre todo me interesa esto, que vean la onda P y que la onda P precede al complejo QRS, porque si no hay onda P, dirían que el ritmo no es sinusal. Acá está, justo lo que les mencionaba y se ve mejor de lo que podría haber dibujado. La onda P indica despolarización de las aurículas. Y acuérdense estos nombres porque esto también vino. Seguro que ya vieron también las preguntas. ¿Qué significa el complejo QRS? Despolarización de los ventrículos. Justamente por estas tres creo que he visto, ¿no? Por la onda P, por el QRS y por la onda T. La onda T, repolarización ventricular. ¿Qué más podemos decir de esta onda T? Que está después del complejo QRS. ¿Qué podemos decir de la onda P? Que antecede al complejo QRS, que indica la despolarización de los aurículas. Este es el segmento PR del que les comenté, el segmento ST igualito. La onda U no se preocupen que es patológica, no la van a ver mucho, no debería estar ahí presente. Segmento PR. Desde el fin de la onda P hasta el inicio QRS, disculpen, 0.08 a 0.20. Resultado a través de la conducción del nodo auriculoventricular, mide la conducción desde, como dice, desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. Esa debería ser su duración y que no esté alterada. Ahí está lo que les mencioné. Cálculo de la frecuencia cardíaca. Divide 300 entre el número de cuadraditos grandes o 1500 entre el número de cuadraditos chiquititos. O sea, acá este es un cuadradito grande, pero acá tal vez hay unos 5 cuadraditos chiquitos. De esto, no se preocupen, yo recuerdo que se los mencioné porque en Medicina 1 lo mencionan, pero ni siquiera tampoco lo mencionan en el examen, pero lo que sí vi que mencionaban en el examen era que les preguntaron más o menos a qué estaba relacionado el eje. Y el eje está, ¿de dónde lo sacan? Del QRS. Este es el complejo QRS. Y el eje B, ¿cuáles de estos? Por ejemplo, acá hay varios complejos QRS, pero ¿cuál es más isoeléctrico? ¿Cuál se parece más? Este de acá, ¿no? El de la derivada 2. Y por eso utilizan ese. Así que si no creo que pregunten algo más complejo porque ni siquiera lo han enseñado, todavía no es el momento. Y si es que les preguntaran algo, creo que relacionado al QRS. Este de acá también vi una pregunta que decía, ¿qué distingue que un flujo sea laminar de un turbulento, no? El número de Reynolds nos permite establecer que un flujo va a ser laminar o turbulento. Si es menos de 2000, laminar. Si es más de 2000, turbulento. Así de simple. Ya saben cómo es el laminar, ¿no? De esta manera. ¿Dónde va a ser más rápida la velocidad? Por el centro. En las paredes, como choca con las paredes de los vasos sanguíneos, disminuye un poco la velocidad. El flujo turbulento es de esta manera. No es laminar, no es en recta, sí, es como errático. Ya. Ahora sí, las preguntitas. Está producida por potenciales de acción que se generan cuando se despolarizan las aurículas y antes del comienzo de la contracción ventricular. ¿Cuál vendría a ser? A ver, chicas, La yo sé onda que fue un P, poquito largo. Muy bien, la onda P. Dijimos que la onda P precedía al complejo QRS, y, o sea, al complejo QRS es como decir contracción, y con toda contracción sería, el complejo QRS indicaría la contracción ventricular, pero bueno.
Indica que se despolarizan las aurículas. Las derivaciones bipolares en las extremidades. Es incorrecto afirmar. Justo lo que les mencioné, el triángulo ese de Tawen, las derivadas mencionan acá por la 1, por la 2 y por la 3. ¿Cuál es lo falso aquí? La letra B. La derivada 3 une el brazo derecho a la pierna izquierda. Sí, verdadero, porque vimos que esa era la función de la derivada 2, ¿no? Teníamos que la derivada 1 iba en este sentido, brazo derecho a brazo izquierdo, la derivada 2 iba en este sentido, brazo derecho a pierna izquierda, y la derivada 3 iba de brazo izquierdo a pierna izquierda. Entonces, esta es la falsa. El ritmo no sinusal en el electrocardiograma se aprecia por... Lo que mencioné cuando era sinusal. La D. Entonces, la D, ¿sí? Porque dijimos que para que un ritmo sea sinusal teníamos que tener nuestra onda P que preceda al complejo QRS. Eso era un ritmo sinusal. Pero un ritmo que no es sinusal, entonces no tenemos nuestra onda P. No hay onda P, entonces el ritmo no es sinusal. El eje eléctrico, justo lo que les mencioné, está representado por... ¿Cuál creen, chicas? La B. Ujú, muy bien, dijimos que del eje quería que se acuerden la parte del complejo QRS. Y el complejo QRS indica la contracción ventricular. Ya, ahora sí. La onda de repolarización ventricular ya no nos está hablando de la despolarización, sino de la repolarización. Está dado por y sucede antes o después del complejo QRS. ¿Cuál creen? ¿Es la C? La C. Sí, muy bien. Dijimos, a ver, la onda P era la despolarización de las aurículas, el QRS era la despolarización de los ventrículos, entonces nuestra onda T era la repolarización de los ventrículos. Y bueno, sí, esta repolarización de los ventrículos está dada después del complejo QRS. Muy bien. El segundo ruido cardíaco se produce por... Cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. Muy bien, chicas. Dijimos que en el primero teníamos el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide. Uy, justo lo que acabo de decir. Ya. En el segundo ruido cardíaco era lo contrario, era el cierre de las válvulas sigmoidea, que es la pulmonar, y la sigmoidea aórtica. Muy bien. Evento asociado con el primer ruido cardíaco. La letra D. Muy bien, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Qué bueno que quedó claro. ¿Cuál de las fases contribuye a la apertura de las corrientes que producen la repolarización en el potencial de acción ventricular? Canales de potasio. Muy bien, dijimos que los canales de sodio estaban relacionados a la despolarización, los canales de calcio más o menos durante la fase de meseta y los canales de potasio nos iban para la repolarización. El hito fisiológico que marca el inicio de la relajación isovolumétrica. ¿Eh? ¿Cuál? A ver, acá lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Acá tenemos nuestra relajación isovolumétrica. ¿Qué teníamos? Ya, una vez que la sangre ya salió, entonces, ¿qué ocurría acá? Se cerraban nuestras válvulas sigmoideas, ¿no? En la relajación isovolumétrica. ¿Para qué? Para que la sangre no regrese hacia los ventrículos. Entonces, los ventrículos estaban relajados y ocurría un llenado auricular. Y previo a eso, ¿qué ocurría? Que las válvulas sigmoideas tenían que abrirse, ¿no? En la fase de eyección. Creo que voy a poner un dibujito. Ya, entonces ahí vemos.
que marca el inicio. Ahora sí, chicas. ¿Se acuerdan? El cierre de las válvulas sigmoideas. Ya, sí, muy bien. Vamos a tener que las válvulas sigmoideas. Vamos a hacer. La apertura de la válvula mitral, por ejemplo, no puede ser. Porque en este caso, se está diciendo solamente una válvula y la válvula mitral que va para la izquierda. Entonces, no. El cierre de la válvula tricúspide, no. Entonces, ya. El inicio del primer ruido cardíaco, eso no nos diría exactamente el inicio porque no está asociado a ese momento, ¿no? El inicio del primer ruido cardíaco estaba relacionado a la parte de más que todo, la parte contracción isovolumétrica. Ahí lo teníamos que nuestros ventrículos se iban a cerrar. A ver, las válvulas. Marque lo correcto acerca del número de Reynolds. Ya El está justo FC, lo que le acabo. Sí, nos decía si un flujo es menos de 2000 es laminar y si es más de 2000 era turbulento. ¿Cómo es conocido como el segundo marcapaso del corazón? No sé. Sí, nódulo auriculoventricular. La nodo sinusal sería el primero. En relación al periodo refractario, era el preguntado por el absoluto. ¿Qué nos dice acerca del absoluto? Les mencioné dos, ¿no? Un absoluto y uno relativo. la A. ¿Se quedan, chicas? Sí, dijimos que en el absoluto, no importa qué tan fuerte sea el estímulo, no responde y no va a haber un cambio, mientras que en el relativo sí. Si el estímulo es lo suficientemente, podría decirse fuerte o intenso, lo puede hacer que ocurra la espolización. El hito que marca el inicio de la contracción isovolumétrica en el ventrículo derecho, ¿cuál sería? La E. Ya, sí. Tenemos que en el ventrículo, a nivel del lado derecho del corazón, teníamos aurícula derecha, teníamos ventrículo derecho y entre esto teníamos nuestra válvula tricúspide. Marca el inicio de la contracción isovolumétrica. Antes de que pueda darse esta contracción, tiene que estar nuestro cierre de nuestra válvula tricúspide. La cantidad de sangre que el ventrículo queda después del latido previo es de 50 mililitros. Sí, muy bien. Esto ya es teórico, como mencionamos, el volumen de eyección aproximadamente era de 70, el volumen en general era un 120 y entonces la diferencia les daba 50. Es un efecto de la angiotensina 2. ¿Qué creen, chicas? Recuerden que la angiotensina 2 es bueno, no es un sinónimo, pero asocienlo a aumento de la presión. Entonces, este de acá no es, porque la angiotensina 2 lo que hace es aumentar la presión. ¿Disminuye la actividad simpática? No, porque más bien si disminuye la actividad simpática no nos aumenta la presión, nos disminuye. Entonces ese no es tampoco un efecto de la angiotensina 2. Vasodilatación. Dijimos que vasoconstricción asocienlo a aumentar la presión. Vasodilatación no, eso nos disminuye la presión. Secreción de aldosterona en la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal no se secreta la aldosterona, ahí se secretan los mineralocorticoides, no, la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? La aldosterona es secretada en la corteza suprarrenal, en la zona glomerular.
Entonces, la angiotensina 2 se encarga de la retención de agua y sal por el riñón. Listo, dijimos. Retienes agua, aumenta la bulimia, aumenta la presión. Sucede durante la fase de la eyección del ciclo cardíaco. ¿Qué creen, chicos? Chicas, todavía siguen ahí. Yo creo que ya se ve un poco oscuro en el luz. Chicas, siguen ahí. A ver, durante la fase de eyección. Durante la fase de eyección que dice acá, la presión de la aorta es mayor que la del ventrículo izquierdo. ¿Qué dice la B? La presión del ventrículo derecho es menor que la arteria pulmonar. La presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo. Ya, eso no. En el caso de la eyección tenemos que la presión en las arterias para que la sangre pueda eyectarse, pueda salir, la presión de las arterias, tanto la sigmoidea pulmonar como la sigmoidea aórtica, debe ser mayor que la de los ventrículos. La arteria aorta está relacionado, entonces está no. Para que la sangre pueda salir, no, espérense. La presión de la arteria. Sí, durante esta fase tenemos que la sangre sale porque o la presión de los ventrículos es mayor que la de las arterias. De todas maneras, ahorita lo vuelvo a ver, chicas, no voy a hacer que me esté 15 años. ¿Sería la Ay. D? De repente sí, esperen. Sí, sería la D. Ah, sí, sí, sí. Claro, entonces tenemos. ¿Cuál nos mencionaban? La fase de De eyección. Eyección. Ya, entonces estamos aquí. Ay, ya, sí. Entonces, para que pueda salir la sangre, las válvulas sigmoideas que teníamos, la sigmoidea pulmonar y la sigmoidea aórtica, tienen que abrirse. Y teníamos que acá se abren porque la presión de los ventrículos superó más bien a la de las aurículas. Y durante ese proceso, la fase de eyección, claro, esta no sería porque ahí dijimos que se abren las válvulas sigmoideas. El primer ruido cardíaco no ocurre en la relajación isovolumétrica. Se aperturan las válvulas auriculoventriculares. Este diría que era así, la apertura de la válvula mitral, para que ahí también pueda entrar sangre. De todas maneras, ahorita lo vuelvo a revisar, chicos. Disculpen que me fue un poco. Ah, acá era, disculpen. Chicas, estoy un poquito oída. Las válvulas mitral y tricúspide están cerradas. Ah, sí, porque durante ese proceso, la sangre, para que no regrese, sí, ya me acuerdo. La sangre la teníamos acá, en la fase de eyección, ¿no? La sangre de los ventrículos tiene que salir para la aorta. Entonces, para acá, en este proceso que la sangre va a salir hacia las arterias pulmonar y aórtica, entonces estas válvulas tienen que estar cerradas para que la sangre no regrese hacia las aurículas, ¿no? Porque lo que queremos es que se vaya hacia acá, para que salga por la arteria sigmoidea pulmonar y sigmoidea aórtica. Sí, está bien esta. La capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo, disculpe, se denomina la única ley letra que D. hemos visto. Sí, la ley de Frank Starling. Con respecto al potencial de acción, es el momento en el cual no existe una disponibilidad de canales de sodio voltaje dependiente mayor del 80, motivo por el cual si la neurona, ya bueno, este es lo importante, ¿no? Si la neurona recibe un nuevo estímulo, este puede generar un nuevo potencial de acción. ¿Qué nos indica eso? La letra E.
Ajá, está entre estas dos. Solamente nos menciona, puede ser periodo refractario absoluto o relativo, pero en el absoluto no importa qué tan fuerte sea el estímulo, no pasa nada, no se genera un nuevo potencial de acción. En el relativo sí. Si hay un nuevo estímulo que sea lo suficientemente fuerte, puede generarse un nuevo potencial de acción. Este de acá, músculos, para recordar la parte de anatomía, inspiratorio principal, el intercostal externo y el diafragma. Acuérdense los accesorios, esternocleidomastoideo, los escalenos, pectoral menor, mayor, trapecio y pectoral. Expiratorios, de acá es más importante, intercostal interno, triangular del esternón y estos músculos de la plexo abdominal, los rectos, los oblicuos y los transversos. ¿Qué ocurre en la ventilación pulmonar? Intercambio de gases entre atmósfera y alvéolos. En la inspiración, la costal está elevada, se contrae el diafragma, aumenta el diámetro del vertical, los abdominales en la expiración van a estar contraídos. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Que cuando tengamos mayor presión, el volumen va a ser menor y la inversa, ¿no? Que a mayor volumen, menor presión. Como la difusión de gases sigue un gradiente de presión de mayor a menor, entonces la inspiración, el oxígeno debe ingresar hacia los pulmones para en los alvéolos que ocurra ese proceso de hematosis de intercambio de gases. Entonces, del exterior hacia el interior, de menor concentración, de mayor a menor concentración, con un gradiente de presión en la expiración igualito. ¿Dónde hay más? La expiración del CO2 debe salir hacia el medio ambiente. Entonces, del intrapulmonar pasa hacia el extrapulmonar, igualito. Espacio muerto, parte del aparato respiratorio en el cual contiene volumen de aire que no participa en el intercambio de gases. Este aire no va a ser utilizado. Anatómico, el volumen de aire que no llega a los alvéolos, ya sea por diversos motivos o que haya alguna alteración en el parénquima pulmonar. En el alveolar es el aire que va a llegar a los alvéolos, pero no va a participar en el intercambio gaseoso por esto. Puede que el alvéolo esté bien ventilado, pero acá haya una obstrucción en la irrigación y no esté bien perfundido. Eso significa perfundido. O que haya una mala ventilación alveolar a pesar de una buena irrigación. Eso también ocasiona que no haya un buen intercambio. No va a ser útil. Y eso nos genera el espacio fisiológico de unos 150 mililitros aproximadamente. Volúmenes y capacidades pulmonares, volumen corriente, aire movilizado con cara, inspiración y expiración normal, vale 500. Volumen de reserva es ese aire extra, vimos 3000. Es como un esfuerzo extra de inspirar. El volumen de reserva expiratorio, volumen de aire adicional que puede expirarse, 1100. Pero a pesar de que uno siente que está expirando con todas sus fuerzas, hay un volumen de aire residual que va a permanecer a pesar de esa expiración forzada, que va a ser 1200. Las capacidades pulmonares va a ser la suma de los volúmenes pulmonares. En la capacidad funcional inspiratoria sumamos nuestro volumen de reserva inspiratorio más nuestro volumen corriente. Nos da 500. Capacidad residual funcional, el aire que va a permanecer en los pulmones al final de una expiración normal. Nuestro volumen residual más nuestro volumen de reserva expiratorio. Capacidad vital es lo que ya hemos visto, pero sin el volumen de acá, sin nuestro volumen residual. Y en la capacidad total sí involucra todo. Esto lo puse, creo, porque en una pregunta nos mencionaban acerca de la capacidad vital y cuál era el que no contenía, entonces era el volumen residual. Justo eso, ¿no? Capacidad vital va a ser casi todo menos nuestro volumen residual. Patrón obstructivo, ya a ver si vayan despertando porque estos de acá sí quiero que recuerden porque también vino. Patrón obstructivo, hay un obstáculo en la salida de aire con la expiración, va a tardar más tiempo. Acá, esto de acá quiero que se acuerden. Y si es posible esto también. El FBC, la capacidad vital forzada, va a estar normal. El volumen expiratorio forzado a 1 segundo, como es un patrón obstructivo, va a estar disminuido. Y esta relación, volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital forzada, va a estar disminuida.
Y cuando tenemos que es menos de 80%, nos indica que estamos ante un patrón obstructivo. Si es AMA o es EPOC, todavía ahí no se sabe, pero ahí sabemos que es un patrón obstructivo. Es leve de 60 a 80, moderado de 40 a 60 y severo menos de 60. O cuando esta relación, el FEB1 sobre el FBC sea menos de 70%. Y en el patrón restrictivo, ya no tenemos esta relación que dijimos que cuando era menor de 70 era obstructivo, no, en el restrictivo puede ser normal. Esta relación puede ser más de 70. Acá tenemos que la capacidad vital forzada sí va a estar disminuida, mientras que en el patrón obstructivo va a estar normal. El FEB1 puede estar normal o disminuido, mientras que en el obstructivo está disminuido. Y esto importante, ¿no? Esta relación FE1 sobre FBC va a estar normal, mientras que en el obstructivo va a estar disminuido, como ahí lo vemos. Ejemplo, patrón restrictivo, el más clásico, la fibrosis, ¿no? También puede haber la escoliosis o la parálisis muscular. Acá estaba el asma de EPOC. Tenemos que, bueno, tabaquismo, más de 35 años y síntomas hacen pensar en EPOC, una enfermedad obstructiva. Entonces, ¿qué hacemos? Una espirometría para ver las capacidades, volúmenes pulmonares. Porque es obstructivo, recuerden, ¿no? Porque cuando es restrictivo, entonces ahí más útil entonces sería una pletismografía para evaluar el volumen residual, porque la espirometría no evalúa volumen residual, evalúa hasta lo que vamos a ver de las capacidades vitales. Entonces, si este patrón nos sale menos de 0.7 o menos de 70%, pensamos que es algo obstructivo. Ahora, ¿cómo comprobamos si es asma o es EPOC? Con la prueba de acá, broncodilatadora. Se administra un broncodilatador y si se ve que hay un aumento de 12% del volumen expiratorio forzado al primer segundo o más de 200 mililitros de la capacidad vital forzada, nos indica que la prueba broncodilatador es positiva. Quiere decir que los síntomas del paciente mejoran después del broncodilatador. Entonces, ahí orienta más para asma. En el EPOC, como es crónica y reversible, así la prueba no va a salir broncodilatadora positiva, o tal vez cuando no vaya a estos valores. Justo lo que les mencionaba, el volumen residual, si quieren, por ahí creo que también había, ¿no? Pero está determinado no por la espirometría, sino por la pletimografía. Ya, difusión gaseosa, hematosis, intercambio alveolo capilar, esto ya lo mencionamos. Pasa de los capilares, ¿no? Mayor concentración, menor concentración, esa es su dirección. El CO2 tiene que salir, ¿no? Entonces, de lo que está del capilar interno, va a salir hacia el medio ambiente, al alveolo para ser exhalado. Ley de Graham que nos dice la velocidad de difusión es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Esa es la ley como tal, y para mí esta es la traducción, que a menor peso, más fácil que pueda difundirse. Y eso también está acá en la ley de Fick, ¿no? Que la velocidad de difusión va a ser mayor velocidad de difusión cuando el área de difusión sea mayor, cuando el coeficiente de solubilidad sea mayor, entonces, y lo contrario, más bien. Si tenemos que el peso, la raíz cuadrada, si el peso es mayor, entonces va a ser menos fácil que se pueda, la velocidad va a ser menor. Por eso le puse todo lo que vean para arriba directamente proporcional y lo de abajo inversamente. Factores que pueden influir: grosor de la membrana, diferencia de presión entre ambos lados de la membrana, área de superficie de la membrana y el coeficiente de difusión del gas. Transporte de oxígeno. De esta se acuerdan que también les puse una pregunta, creo que la semana pasada. Esta semana creo que ya no la puse porque puse otras, pero ahí igualito, así como lo resolvieron la semana pasada. Si le ponen 10 gramos o 15 gramos de hemoglobina, ¿cuánto de oxígeno pueden transportar? Simplemente multiplican. Si les preguntaran por 15 gramos de hemoglobina, multiplican por 1.34 o el valor que les quieran poner, y eso equivale en mililitros a la cantidad de oxígeno. La mayor cantidad, algo así preguntaron, creo que también, pero creo que por el CO2. El oxígeno en este caso, ¿cómo se transporta en mayor cantidad? ¿Disuelto el plasma o combinado con la hemoximoglobina? En este caso, combinado con la hemoximoglobina, ¿no? Representa el 98%. En plasma solo es 2%. En el CO2 también preguntaban algo así. Pero ahí vemos que en el CO2, ¿cómo lo vemos? El CO2 interacciona con el agua, enzima de grasa carbónica, ácido carbónico, y tenemos que se va más de todo en bicarbonato, ¿no? Se disocia, termina en bicarbonato y su ion flotón. Ese es el 70%.
Un 23% es con la hemoglobina. Eso lo diferencia del oxígeno, porque el oxígeno es un 98%. En el CO2 ya no es tanto la hemoglobina, sino es de acá. Y un 7% en el plasma. Recordamos que pH, ¿no? 7 puntos, ahí le ponen a 7, pero ustedes ya se acuerdan, 7.35 a 7.45. Si disminuye el pH, y de acá, el protón, por eso le mencioné junto con esto. Dijimos que los protones hacen que acidifiquen más. A mayor protones, menor pH y se hace más ácido, más acidez. Entonces, cuando una persona tenga una hipoventilación y no pueda eliminar adecuadamente el CO2 se va a acumular, va a aumentar no solo el CO2, sino también de acá, el protón, y va a haber más riesgo de acidosis. Y lo contrario, ¿no? Si el paciente se está hiperventilando, está botando mucho CO2, queda poco CO2, queda poco protones y nos vamos hacia la alcalinidad. Por eso es la posición. De acá lo pongo porque lo pongo porque ha venido también preguntas. Y si es que vuelve a venir, quiero que lo respondan bien. Nos dice que tenemos una curva de disociación a la derecha y a la izquierda. Si se acuerdan la de la derecha, se van a acordar la de la izquierda porque es todo lo opuesto. Entonces, ¿qué nos dice a la derecha? Que la afinidad por la hemoglobina, de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Entonces, si disminuye, lo libera más rápido, ¿no? Al oxígeno, porque no pueden estar afines mucho tiempo. ¿Y qué más ocurre? Aumenta la acidez. Y si aumenta la acidez, ¿qué tenemos? Que el pH está más bajo y que aumentan los hidrogeniones, ¿no? Los protones. Aumento de la concentración de dióxido de carbono, eso coincide con que aumente los protones, con que disminuye el pH y con que aumente la acidez. ¿Qué más hay? Aumenta la temperatura, aumenta el 2.3 bifosfoglicerato. Y en la izquierda todo lo opuesto. La afinidad por la hemoglobina del oxígeno aumenta, entonces la hemoglobina se va a unir por más tiempo y lo va a retener más tiempo en lugar de liberarlo. Entonces disminuye la acidez. Si disminuye la acidez tenemos nuestro pH más alto, menos protones, igualito menos. Si acá hay un aumento de la temperatura, acá hay una disminución del 2.3 difosfoglicerato y disminución de la concentración de dióxido de carbono. De acá también vino. Efecto de Bohr. Esto, ¿qué nos dice? Caracterizado, vino así tal cual como esto. No sé si vuelve a venir de esta manera, pero dijo, disminución de la afinidad del oxígeno por parte de la hemoglobina debido a un efecto en su tampón de acidosis. Estos términos nos hacen pensar en una desviación de qué lado, derecho o izquierdo. Derecho, ¿verdad? Derecha. Y de eso también vino. Más o menos les dieron el concepto de que iba para la acidosis, que había creo que un aumento de protones, entonces mencionaban a qué lado iba la desviación de la curva, iba hacia la derecha. Ahí lo tienen, lo pueden dar una revisadita, ya les pasé también el PPT. Modificaciones ventilatorias, normoventilación. La presión de oxígeno debe ser más o menos de 100, la de CO2 debe ser aproximadamente de 40, 45. En realidad, desde 35 hasta 45 pueden considerar dentro de los valores al CO2. Más de 45 ya dirían que están en una hipercapnia. En el caso del bicarbonato, más o menos desde 22 hasta 26, para que digan que no se van hacia, o sea, más de 26 ya se estarían yendo a una alcalinidad. Y acá tenemos justo hipoventilación que ocurre, disminuye el oxígeno en sangre, si disminuye el oxígeno en sangre, entonces la persona no está eliminando adecuadamente CO2, se acumula hipercapnia y dijimos acidosis. Disminuye el pH, aumentan los hidrogeniones y acidosis respiratoria. Lo opuesto, hiperventilación, bota mucho CO2, como quedamos en una hipocapnia, entonces disminuye los protones y nos vamos ya no hacia una acidez, sino nos vamos hacia una alcalinidad, alcalosis respiratoria. De acá, solamente he puesto esta porque esta sí la vi. Me preguntaron, creo que ya no voy a decir por cuál que preguntaron, porque si no le estaría avisando mucho, pero ahorita se van a dar cuenta porque ya vienen las preguntas. Tenemos el área de ritmicidad vulvar, en el bulbo raquídeo, como su nombre lo dice, regula el ritmo básico de la respiración. Tenemos el área neumotáxica y el área amniótica. Estos dos están en la protuberancia. ¿Qué dice acá? Esto, acuérdense,
el área neumotáxica transmiten impulsos que limitan la duración de la inspiración y la expiración, ¿no? Limitan, justamente con estas palabras, limitan la duración de la inspiración. El área neústica, a diferencia del área de remicidad vulvar, dice que no interviene en el ritmo básico de la respiración. Ahí es como que se oponen. De acá causa inspiraciones prolongadas y expiraciones breves. Acá también como que hay difieren, ¿no? Porque dice que acá también limitan la duración de la inspiración y bueno, acá causan esto. Acuérdense más que todo de cómo... Ahora, la mayor parte del CO2 transportado en la sangre está, justo lo que mencionamos, transporte de CO2. ¿Cuál creen, chicas? Chicas, dime que sigan ahí. Yo sé, ya estamos terminando, no se preocupen. Yo sé que ha sido un poquito larguito. Ay, todavía. Unido de hemoglobina. Esa sería más que todo en el caso del oxígeno. En el caso del CO2 lo veíamos que iba más que todo en forma de bicarbonato o cuando se disociaba ya en un 70%. Unido a la hemoglobina, 98% lo teníamos en el oxígeno. A ver acá, sobre el efecto Bohr, ¿qué sería lo falso afirma? Justo lo que le mencioné, si la curva se desplazaba hacia aquel lado, o falso. Recuerden que en el efecto Bohr dijimos que más que todo había un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Y como acá no dice cuál es lo falso sería que la curva se desplace hacia la izquierda. Son factores que conducen al aumento de la presión arterial, excepto... ¿Cuál creen? La A. Sí, muy bien. Dijimos que el aumento de la renina, aumento de la angiotensina era como decir aumento de la presión arterial. Entonces, que nos aumente el volumen, nos aumenta la presión arterial. Que aumente, si el retorno del volumen extracelular, que aumente la presión arterial, que aumente la ingesta de sal, todo esto conduce a un aumento de la presión. Pero que haya una disminución de la angiotensina, de la renina, eso no, pues, ¿no? Eso nos disminuiría la presión. Por eso que eso sería lo falso. Sobre el control humoral en la circulación, ¿cuál sería lo falso? La A. También justo mencionan bastante esto, ¿no? La angiotensina 2 dijimos que provocaba una vasoconstricción, no una vasodilatación. Así que eso sería lo falso. La vasoconstricción es lo que permite que también se aumente la presión arterial. El ritmo básico de la respiración generado por neuronas ubicadas en la médula limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Bueno, esta palabra creo que justo la resalté unas diapositivas antes y justamente lo resalté por eso. ¿Cuál es el que limita la duración de la inspiración? La A también. La C, el centro neumotáxico. Sí, justo como vimos. A ver, son situaciones que desvían la curva de disociación hacia la derecha. ¿Qué creen? Dijimos que la desviación de la curva de la hemoglobina estaba relacionado más a la derecha, iba relacionado a la acidez. Hasta ahí acuérdense. Cuando tenemos una hipocapnia, disminución del CO2, no tenemos acidez, ¿no? Porque aumento más bien si tuviéramos una hipercapnia, tuviéramos acidez. Entonces, esta no es. Hipotermia, dijimos que en la curva a la derecha había un aumento de la temperatura. Entonces, esta no es. Dijimos que teníamos un aumento del 2.3 bifosfoglicerato. Entonces, esta no es. Dijimos que teníamos acidosis, no alcalosis, entonces este tampoco es. Pero que si tenemos aumento de la concentración de hidrogeniones, eso también nos determina la acidez. Así que es.
Mediante la prueba funcional respiratoria se confirma una alteración ventilatoria restrictiva con compromiso de las vías aéreas. ¿Qué utilizarían ahí para buscar una patología restrictiva? Mm, Yo considero que en una pletismografía, ¿no? En el caso que quieran evaluar algo restrictivo. A ver, la cantidad de aire que queda en el pulmón después de una expiración prolongada es, Volumen residual. sí, el volumen, como dijimos, el residuo, lo que queda. Todo esto nos habla de algo más bien inspiratorio, no nos habla de algo que quede. A ver, estos resultados de un AGA, tenemos un pH en 7.36, oxígeno, con todo este oxígeno, no parece que... Ya bueno, el CO2 está en 39, el bicarbonato en 23. Más o menos, ¿qué es lo que piensan que hay ahí? ¿Está todo normal? ¿Está algo alterado? ¿Es un Aparentemente AGA es... normal? Sí, ¿no? Porque dijimos que el pH más o menos iba de 7.35 a 7.45 y este está en 7.36, entonces está dentro del rango. El CO2 más o menos de 35 a 45, acá está en 39, está dentro del rango. Bicarbonato más o menos de 22 a 26 está dentro del rango. Entonces vamos a decir que tenemos un AGA normal. Efecto caracterizado por una disminución de la afinidad del CO2 por parte de la hemoglobina debido a su efecto de tampón de acidosis. ¿Se acuerdan? Justo les mencioné. Efecto Bohr. Ujú. O lo que también nos diría como una desviación a la derecha. Acá les han puesto como una trampita a la izquierda. Debería ser a la derecha. Eso también sería lo que ocurre en el efecto Bohr. La diferencia entre la capacidad pulmonar total menos la capacidad vital nos brinda. Volumen residual. Ujú. Dijimos que nuestro era lo que no cubría a la capacidad total. En relación al centro neumotáxico, ¿se acuerdan? Yo creo que era inhibía el centro amniótico, ¿no? Porque había uno, dentro de las características que uno causaba, limitaba la duración de la inspiración y el otro más bien causaba inspiraciones más prolongadas. Como que había una ahí se me fue la palabra, pero contraposición entre ambos. La desviación de la curva de la hemoglobina hacia la derecha, ¿con qué está relacionado? La A. Muy bien, un aumento del CO2. Dijimos que había una acidosis, entonces teníamos aumento del CO2. Aumento del pH, ¿no? Porque aumento del pH nos va para una alcalosis. Dijimos que también estaba aumentado esto y aumentado esto. Así que ninguna de estas claves es y aumento del CO2. Chicas, terminamos, qué bien. Yo sé que se estaba haciendo un poco largo. Disculpa. Espero qué bueno que hayan participado, que hayan estado practicando. Disculpen si hay algunas cosas que no, yo también estoy en eso de que